Alrededor de 150.000 cuentas de Geometry Dash han sido hackeadas desde que el juego se lanzó, y ese ni siquiera es un número definitivo. Porque a ver, es imposible saber la cantidad exacta de cuentas, pero estoy muy seguro de que cual sea que sea el número no debe estar muy lejos de ahí, y vas a ver por qué lo digo. Desde que inició el 2026 hasta ahora, yo solito logré encontrar como unas 7 vulnerabilidades y bugs en los servidores del juego que no es que vayan a ser la gran cosa, pero sí pueden hacerle perder un buen rato a RobTop. Pero no todo está perdido, porque la buena noticia es que luego de investigar me dijeron que esas vulnerabilidades ya habían sido descubiertas, y la mala noticia es que esas vulnerabilidades ya habían sido descubiertas. La seguridad de Geometry Dash me preocupa, no porque las cuentas de todos nosotros estén en peligro como que de repente esto es 2017, sino porque esas 7 vulnerabilidades aún existen hoy en día y todavía no se han parcheado. Y si miras de cerca, tanto hace 8 años como hoy en día, a lo largo de la historia, muchas personas han logrado hacer mucho daño sabiendo relativamente poco. Pero como al parecer hay 1 millón de gente que sabe más vulnerar este juego que yo, decidí pedir ayuda. Y para que te hagas una idea, de todas las personas con las que hablé, todos estamos de acuerdo en que este juego se sostiene a base de sueños, esperanzas y PHP. Pero en fin, tomé absolutamente todo lo que me contaron y lo metí en una licuadora, y lo que salió fue tan interesante que decidí hacer un video al respecto. Y no es que sea el mejor hacker del mundo, pero sí sé una cosa o dos sobre cómo hacer un pentesting. Y a ver, las cosas que encontré tampoco fue que fueron tan graves, pero sí me da la sensación de que puede haber algo mucho más grande del otro lado. Pero a pesar de cuánto quería ver qué tan lejos podía llegar, decidí parar, porque luego de llegado a un punto me di cuenta de que de repente no quiero ir a la cárcel. Pero mira, ya hablando en serio, tampoco fue como que le hice un simple escaneo de Nmap a la IP del servidor de Boomlinks y ya. O sea, hice un script diferente para cada prueba, y de todos los scripts que hice, solo como 7 funcionaron. Y mira que sinceramente probé de todo, que si la API del servidor de Boomlinks, que si los endpoints de los niveles, que si el sistema de login. ¿Te estabas durmiendo? Mira, ya mi problema principal es que ninguno de estos scripts que sí funcionaron pasan de las 150 líneas, lo cual explica por qué tanta gente con tan poco conocimiento ha logrado darle un dolor de cabeza tan grande a RobTop. Y mira, no necesariamente digo que RobTop haga un trabajo mediocre asegurando su juego ni nada de eso, porque no me imagino que será tener que mantener todo esto por ti solo, pero por otro lado, ¿por qué habría que hacerlo solo? Pero vayámonos más lejos todavía, vayámonos al momento en el que tiras tu vida por la ventana y creas una cuenta en este juego. Para empezar, cuando te registras, tu nombre de usuario e ID de cuenta es generado. Junto con esto se genera un link para activar tu usuario que se te manda al correo para que tu cuenta oficialmente exista dentro del juego. Pues muy mala suerte, porque hasta donde tengo entendido no hay backups para cosas como comentarios o posts de usuarios para ninguna cuenta dentro del juego. Que por cierto, prohibido olvidar que tuvo que pasar lo que pasó en 2017 para que se comenzaran a hacer copias de seguridad del juego. Por cierto, tu contraseña de casualidad no será ninguna de estas que están aquí, ¿verdad? Porque si lo es, genuinamente no sé cómo puedes dormir por las noches. Para que te hagas una idea, si alguien lograse dar con tu contraseña, que créeme que no sería muy difícil, ni siquiera necesitarían tu correo para entrar a tu cuenta, simplemente les faltaría el nombre de usuario, el cual estoy 99% seguro de que ya tienen. Porque, y en esta todos estamos de acuerdo, es ridículo que en pleno 2026 no haya autenticación de 2 pasos dentro del juego. Porque digamos que desgraciadamente te hackearon y ya entraron a tu cuenta. Para echarle aún más sal a la herida, ni siquiera te mandan un correo notificándote que alguien entró a tu cuenta o alguna notificación donde sea. Te llegarás a dar cuenta cuando tengas como 2000 comentarios haciéndole promoción al servidor de Discord de algún random. Y simplemente para hacer el asunto 10 veces más chistoso, se descubrió que ni siquiera los moderadores tienen seguridad adicional en sus cuentas, así que a diferencia de la contraseña, la seguridad de la cuenta de Pepito4435 y la de cualquier moderador del juego, ambas tienen la misma seguridad. Y todavía hablando de contraseñas, ¿sabías que el juego no te detiene de usar 123456789 como tu contraseña en pleno 2026? ¡Ay! Prohibido olvidar que hasta hace poco tu contraseña estaba guardada en texto plano en tu archivo de guardado del juego. Eso sí era divertido de ver. A ver, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu contraseña. A no ser que seas alguien famoso o importante en la comunidad, lo más probable es que tu cuenta haya sido hackeada por una contraseña vulnerable. Porque puedo confirmar que el 99% de los hackers corren scripts las 24 horas del día buscando cuentas con contraseñas débiles o que se hayan encontrado en bases de datos filtradas. Y cuando encuentran una cuenta la ponen en una lista que luego se usan para botear niveles, comentarios o listas. Y lo más chistoso es que muchos de estos hackers me mostraron los scripts que
usan para farmear cuentas, y el 90% de ellos usan una de las 7 vulnerabilidades que ya encontré. Así que viene y resulta el caso de que efectivamente mi teoría se confirmó, una pequeña bola de nieve podía seguir rodando hasta un problema mucho más grande. Y ojo, no estoy diciendo que sea fácil hacerlo, porque si no sabes nada del tema no vas a poder, y tampoco digo que debas hacerlo. Lo que estoy diciendo es que PHP está tan mal hecho que se puede hacer algo así. Así que vuelvo y aclaro, hay cosas que son culpa de RobTop, sí, pero hay otras que son culpa de PHP por ser un lenguaje tan malo, así entiéndalo, no tengo nada en contra de este hombre. Pero aparte, también me gustaría advertirte de que si usas la misma contraseña de tu cuenta de Geometry Dash en cualquier otra cosa y te hackean la cuenta de Geometry Dash, todas esas otras cuentas también están en peligro. Así que no puedo creer que esté diciendo esto, pero nunca uses la misma contraseña en 2 sitios diferentes. No importa qué tan tonto pueda parecer, por favor no lo hagas. Y buenas noticias, no necesariamente te tienes que acordar de todas tus contraseñas. Puedes simplemente utilizar un gestor de contraseñas para guardarlas todas y luego loguearte sin tener que acordarte de ellas. Y para que no te hackeen, en primer lugar, te recomiendo simplemente tener una buena contraseña. Te recomiendo utilizar esta página que mide lo fuerte que es tu contraseña, calculando cuánto le tomaría a alguien adivinarla utilizando un programa de fuerza bruta, que como ya dijimos es lo que casi todo el mundo usa en este juego. Y a ver, tampoco quiero sonar muy injusto, porque sé muy bien que RobTop lleva como 13 años construyendo desde la misma base de código desde que le regalaron aquella MacBook. O sea, aquí el problema real es la deuda técnica. RobTop está atrapado en un código de 2013. Implementar un sistema de autenticación moderno en una arquitectura monolítica como PHP que nunca fue diseñada para escalar a este nivel sería un suicidio técnico sin un equipo detrás. Y de hecho, ahora que me acuerdo, una de las personas con las que logré hablar me dio permiso de enseñar nuestra conversación, así que aquí le va. Nada más iniciar la conversación me dijo que no iba a responder ninguna pregunta sobre problemas de seguridad, pero decidí no rendirme y seguir presionando para ver si me decía algo que no sabía. Muy probablemente me dijo esto porque él pensaba que era un niño de 13 años que recién aprendió a utilizar PHP ayer y quería vulnerar el juego o algo así. Seguro que recibe muchos mensajes así. Entre los highlights de este chat está que ambos estamos de acuerdo en que RobTop necesita un equipo, pero también estamos de acuerdo en que cambiar casi 14 años de código sin documentar puede ser peligroso. Y por si no lo sabías, porque yo tampoco, él junto a otras 2 personas trabajan activamente reportándole vulnerabilidades a RobTop para que las arregle. Cuando me enteré de esto me alivió un poco al saber que estas personas siquiera existen. Y de paso, algo que me dijo que me pegó muy fuerte es que desgraciadamente la comunidad está más atenta a que RobTop saque otro vehículo antes de arreglar los problemas de los servidores. Que a ver, no me voy a poner a llorar ahora porque eso es una triste realidad y no hay nada que se pueda hacer al respecto, pero que haya gente que trabaje directamente con él vulnerando los servidores que esté de acuerdo con esto simplemente me preocupa. También hablamos sobre cómo aún a día de hoy hay cuentas con contraseñas dolorosamente débiles y a pesar de que 1, 2, 3, 4, 5, 6 está parcheado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 todavía no está parcheado, así que yo digo que lo parcheen bien o mejor nadota. Luego le pregunté el por qué RobTop nunca avisa cuando se filtra una base de datos de juego y me dijo que los servicios de mailing son muy costosos y luego le sugerí que tuiteo que por lo menos anuncie en Discord y me dijo que lo mencionaron cuando era mucho más problemático y que la mayoría de los miembros activos de la comunidad tienen una contraseña fuerte. Mientras tanto hackean el Daily y muchos otros niveles famosos y uno de los hackers que conozco hackeó 57 cuentas con Creator Points y llamó la atención para que las bloquearan por email, pero eso fue una tangente. Inclusive él me recomendó no hacer este video para no alentar a la gente a descubrir más vulnerabilidades y me adjuntó esta imagen. Admito que no tengo el contexto completo de esto, pero asumo que fue después de mostrarle una vulnerabilidad a RobTop a mitad de 2014 y se supone que esto es para desalentar a la gente de seguir hackeando el juego, pero no entiendo el no querer que haga este video. O sea, a ver, entiendo que no quiera que haga un tutorial sobre cómo vulnerar los servidores porque pero no hablar de esto es lo peor que puedes hacer si quieres que mejore, porque si simplemente nos volteamos y hablamos de otra cosa, eventualmente la gente se olvida del problema y actúa como que no pasa nada. Pero al final, gracias a SMJS por ser de las pocas personas que me respondieron y suerte tratando de arreglar este juego. Otra cosa que no tiene nada que ver, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para quejarme de esto. ¿Por qué el Account Manager se ve tan feo? O sea, comparado con el FAQ que se ve tan bonito y tan trabajado, tienen que cambiar esto, por favor. Pero mira, mi intención con este video no es que de repente todo el mundo comience a vulnerar los servidores, porque en palabras del mismo RobTop no es una caminata por el parque. Mi intención es que tú sepas que la seguridad de este juego no
no es perfecta, y que no deberías utilizar la misma contraseña en todas tus cuentas. Y claro, esto no deja de ser un tonto juego de cubitos y quizá esté exagerando todo demasiado, pero si voy a utilizar algo, al menos quiero estar seguro de que realmente haya gente trabajando activamente para hacerle un sitio más seguro, sin importar si hacen un buen trabajo o no.